Son las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Miren, muchos son los temas económicos que nos ocupan en estos días. Muchos. Muy interesantes. Por cierto, algunos de ellos delicados. Delicados, si usted me entiende, a la hora de ser tratados, ventilados en un medio como, por ejemplo, la radio. Intentaremos ser lo más útiles que podamos dentro de las limitaciones de cada caso, de los temas que vamos a tratar a continuación con Asdrúbal Oliveros, de la mano de Ecoanalítica, nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, como saben, es economista, es socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora nos oyen. No te ha llamado mucha gente en estos días, ¿no? Ha estado muy movido el tema. Asdrúbal, comportamiento del dólar, como un primer tema para comenzar. Vamos a hablar del dólar del Banco Central de Venezuela, la tasa que publica el BCB, el dólar al que se puede hacer referencia. Ese aumento que ha tenido, aún con una intervención de más de $400 millones el mes pasado, ¿era lo esperado? Mira, efectivamente, como yo lo he dicho en este programa muchas veces, pero creo que hay que recalcarlo, hay que separar lo estructural de lo coyuntural, ¿no? Entonces, el problema estructural del tipo de cambio en Venezuela no se ha resuelto, ¿no? Y es principalmente que hay un nivel de gasto del Estado que está muy por encima de sus ingresos. Es verdad que en el pasado este déficit era muy grande y provocó un ciclo hiperinflacionario y que se ha venido reduciendo, pero sigue estando presente. Entonces lo que termina ocurriendo, esa situación se traduce en un exceso de bolívares, que es la moneda en la que trabaja el Estado venezolano, un exceso de bolívares en el sistema, en un entorno de expectativas muy negativas que termina canalizándose en el mercado cambiario, ¿no? Y entonces, por supuesto, si yo no tengo, en el caso del Banco Central, que es el oferente, o el mercado, vamos a decirlo de alguna manera, donde empresas y ciudadanos buscan acceder de manera legal a las divisas, al no haber suficiente cantidad, obviamente se manifiesta en subida de precio y otras distorsiones. ¿Qué pasa con el dólar que tiene y con la una economía? lata de atún? Efectivamente, es un problema de sí. Y sobre todo en el caso de la moneda, si hay un factor distinto, Román, que tiene que ver con la confianza. Es decir, si al final yo como empresa o como ciudadano digo, al tener esta moneda a bolívares, si mi expectativa es que esto va a perder valor en el tiempo, ¿verdad? Si yo estoy convencido, no vamos a entrar en el debate si está bien o mal, es un tema de expectativa de la gente. Sí. Estoy convencido de que eso va a perder valor en el tiempo, obviamente busco deshacerme de eso. Y bueno, una manera clara y directa para cambiar los bolívares es comprar dólares. Claro. Busco comprar dólares o gastarlos también, en el caso de las personas, por ejemplo, sales y compras, que también impacta al final indirectamente el precio del dólar, porque cuando yo voy y gasto y los inventarios de los comercios se vacían más rápidamente, yo tengo que reponer esa mercancía y en la mayoría de los casos para tú reponer esa mercancía hay muchos componentes importados, yo tengo que tener divisas para hacer esa reposición. Entonces, en cualquiera de los dos mecanismos, directo o indirecto, tú terminas afectando la oferta de divisas. Si tú a eso le sumas que ya entramos entonces a la coyuntura, ¿no? Si tú en la coyuntura de este año sumas que nos eliminaron las licencias petroleras y que ahora una oferta importante de dólares que abastecía este mercado no está presente, obviamente también tienes una afectación del lado de la oferta de divisa. Estamos hablando
que las empresas petroleras como Chevron, Eni, Repsol, todas ellas en conjunto aportaban alrededor del 40% de los dólares que se subastaban en el mercado. En este momento esas empresas no están presentes. No quiere decir que va a caer eso en 40%, que va a desaparecer, porque muchas de las operaciones de estas petroleras lo está asumiendo PDVSA. Pero sí, como tenemos que vender el petróleo ya no en Estados Unidos, sino en Asia, lo tenemos que vender con un descuento importante, obviamente eso afecta la oferta de divisas. Entonces, todos esos elementos es lo que te explica esa presión al alza en el tipo de cambio oficial, que claramente lo ves a lo largo de este año y que por supuesto también se materializa en inflación, ¿no? Que estamos viendo pues una aceleración inflacionaria, aunque el índice oficial no ha sido publicado desde finales del año pasado. Obviamente los cálculos independientes que no pretenden sustituir al Banco Central, pero que son de alguna manera maneras de abordar o de tener una aproximación a cómo están cambiando los precios, te sugieren una aceleración importante de los precios en Venezuela. Ahora, en esta realidad tú puedes tomar decisiones, tú puedes buscar formas de intervenir el mercado, pero siendo que el origen es estructural, como bien has dicho, a lo mejor uno de los elementos es aumentar la producción petrolera y no petrolera. Yo creo que hay de las dos cosas. Por supuesto que tienes que abocarte al problema estructural, que es el tema fiscal. ¿Ya? Hay varias señales que se están haciendo allí, incrementando la recaudación no petrolera vía impuestos, aunque también ahí deberían introducirse cambios, porque al final es positivo que busques aumentar la recaudación, pero creo que tienes que aumentar también la base imponible, es decir, la cantidad de gente que paga impuestos, porque cada vez es un universo más pequeño de empresas. Pero ese es otro tópico que podemos tocar en otra oportunidad. Pero luego incluso, Román, en el propio mercado, tú puedes, mercado cambiario me refiero, tú puedes hacer cosas que a mi juicio no tienen elevado costo y que dado el control institucional que tiene el Ejecutivo, tú las puedes hacer. Por ejemplo, tú pudieras darle más flexibilidad a ese mercado cambiario que existe en el Banco Central. Es decir, cuando hablo de más flexibilidad es no este control estricto que existe sobre las tasas, sino que deja que incluso esa tasa que publica el Banco Central y que son las transacciones que realizan los bancos, se corresponda más a una subasta real, de tal manera que refleje el precio. ¿Eso qué te puede provocar? Te puede provocar que toda la oferta de divisas se canalice a través de este mercado. Segundo lugar, creo que flexibilizaría también las condiciones para que empresas y ciudadanos compren divisas e incluso abriría nuevos actores. Por ejemplo, seguiría con el proceso de autorizar casas de cambio en los diferentes estados, ¿verdad? Esto ayudaría también a que, sobre todo ciudadanos, puedan de alguna manera acceder como existe en otros países y que se alimente de otra oferta. Pudiera ayudar también a los venezolanos tienen dólares. Aquí hay un circulante de dólares, lo decíamos la semana pasada, alrededor de 5.000 millones de dólares que están circulando en el país. Bueno, tú puedes dar incentivos para que esos dólares se empiecen a mover de mano. Bueno, probablemente puedo suspender el IGTF, puedo reducir las transferencias, las comisiones por transferencias, las comisiones para que se depositen esos dólares en la banca, elimino comisiones por transferencia. Entonces, si yo tomo este conjunto de medidas, que insisto, es un tema más de voluntad para hacerlas, junto con obviamente atendiendo los factores estructurales, creo que eso pudiera ayudar en la coyuntura a dar más tranquilidad y a estabilizar el mercado cambiario. Es Asdrúbal Oliveros que nos acompaña, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, hablas de tasas. Incluso para pagos al Estado se habla de la tasa de cambio mayor que existe en el mercado. Desde hace mucho tiempo es el euro. Pero quiero combinar eso con lo que, por ejemplo, tiene el impulso el día de hoy. Y es que el presidente Concecomercio ha dicho
que los comerciantes pueden fijar los precios utilizando como referencia las tasas de cualquiera de las monedas que publica el Banco Central de Venezuela. Sí, totalmente. Eso incluye el euro. Entonces pregunto, cobros en euros por parte de establecimientos que se está viendo y mucho. ¿El pago de productos y de servicios calculados a esa tasa es legal? Es legal, de hecho está establecido en el convenio cambiario número 1, siempre que por supuesto haga referencia a la tasa del banco fijada por el Banco Central de Venezuela, pero también es muy importante que tu estructura de costos y precios esté reflejada en esa moneda, que es muchas veces, Román, y de verdad que es un sinsentido, lo que tú ves en el comercio, que tienes un precio del artículo en dólares, ¿verdad? X producto vale $5 y cuando llegas a la caja y lo vas a pagar, te dicen son $5 a la tasa del euro. Eso no tiene sentido. Eso sí ahí sí tú estás de alguna manera violando las normas y es un irrespeto a tu consumidor. Si tú has decidido que tu estructura de costo y tus precios estén reflejados en euro, tómate la molestia de colocar los precios en euro y de que todo aparezca en euro. Y si la gente decidiera pagar en dólares, deberías entonces hacerle la conversión. Eso es lo que aplica. Entonces, ese es un poco el criterio que tendría que aplicar para aquellos comerciantes que sienten que, bueno, que el euro es la moneda en la que tienen que trabajar. Hemos venido leyendo en estos días, Asdrúbal, que el Ejecutivo prepara una lista de precios de bienes esenciales. Y uno, bueno, entiende la preocupación, la duda, más que preocupación en la gente que siente que es una forma de acercarnos, que sería un eufemismo para referirse al control de precios. ¿Ves en que se elabore una lista de precios de bienes esenciales como un camino al control de precios? No, por ahora no lo veo. Creo que ahí lo que hay es y que además ocurre en otros países, por cierto. Cuando Milei llegó también, digo esto para que también se entienda que no necesariamente reunirte con el sector privado implica que le estás imponiendo un control. Aquí lo que se está buscando es un mecanismo donde se establezcan algunos precios y sobre todo de unos productos que son claves para el país como alimento y medicina, pero no necesariamente un control estricto de precios o como lo conocimos en el pasado. Por ahora no vemos una señal allí, porque además, Román, no se podría sostener. Es decir, en el pasado el control de precios duró muchísimo, duró desde 2003, bueno, hasta más allá de 2015 que colapsó, ya todos sabemos eso. Lo que trajo, entre otras cosas. Claro, por eso te estoy diciendo. Pero se pudo sostener porque el país tenía un flujo de ingresos enorme. Entonces, lo que tú le restringías a las empresas, porque fíjate cómo funcionaba, desde el punto de vista contable, las empresas tenían pérdidas, porque el precio era una cosa irrisoria, por eso los problemas de escasez, de bachaqueo, todas estas cosas, ¿verdad? Pero como el país tenía una gran cantidad de subsidios, entonces tú tenías dólares subsidiados, tasas de interés subsidiadas, recuérdense lo que eran los créditos en el pasado, subsidios a la energía. Entonces lo que tú perdías desde el punto de vista contable con el precio, lo compensabas con todos estos subsidios la mayoría financieros, de tal manera que la empresa podría seguir operando y produciendo en medio del control. En este contexto, por eso es que destaco el punto, si tú vuelves otra vez a esa visión draconiana, bueno, la empresa tiene pérdida y no hay subsidios que compensen la pérdida. Las empresas no son hermanas de la caridad. Si al final no pueden cubrir sus costos, van a dejar de producir. Eso es lo que va a terminar ocurriendo. Entonces será un efecto muy rápido. Por eso es que creo que en esta etapa el concepto estricto de control de precio no es algo que vea en el horizonte, bueno, al menos que se avisoren o sin tener en cuenta que las consecuencias negativas de eso pueden ser muy rápidas, ¿no? Esta semana leímos que el Ejecutivo había acordado precios con los privados, que incluso el precio de algunos productos había bajado entre un 40 y un 60%. ¿Eso ustedes lo registran? ¿Especulaban los privados? Porque conversamos también al inicio de semana con Oscar Mesa y decía, bueno, la lista de mercado de los venezolanos ha venido cambiando. Se compra menos, se compra más frecuente, pero se dejan fuera algunos productos que han subido demasiado. No, efectivamente, al final el consumidor venezolano es un consumidor distinto. Nosotros incluso es un punto en el que hacemos mucho énfasis con las empresas, que entiendan el consumidor, porque ese consumidor no es el mismo de años atrás.
un consumidor muy diferente, tal como lo decía Oscar, compra más frecuente, compara precio, yo lo llamo poliamoroso, no es tan fiel a las marcas, o sea, está dispuesto a convivir con varias marcas, por eso uso el concepto de poliamoroso, siempre y cuando haya para él una relación buena de precio-calidad. Eso está. Mira, Román, cuando tú tienes un entorno tan hostil como el venezolano, donde tú tienes estos niveles altísimos de incertidumbre y todas las distorsiones que existen en materia cambiaria, en materia de precio, al final es obvio que tanto personas como empresas buscan protegerse y eso hace que la formación de los precios también esté distorsionada y que por lo tanto tú empieces a ver como mecanismo de protección unos precios que a lo mejor no se corresponden con la realidad o que subieron demasiado. Eso es válido. O sea, es una consecuencia previsible del entorno que estamos teniendo. Para tener precios estables, y no tiene nada que ver con viveza criolla, como la gente, tú lo ves en las redes, venezolano contra venezolano, y no tiene nada que ver con eso. O sea, al final es un tema de sistémico. Si tú para poder lograr precios más estables, tú necesitas cierto elemento de estabilidad. Aquí lo vivimos en algún momento. Fíjate que años atrás, no muy lejano, lo que pasa es que tenemos memoria corta. En el 22, 23, por allí, cuando se hablaba del famoso Venezuela se arregló, sí era verdad que con la dolarización y además una actitud más abierta a la dolarización por parte de las autoridades, tuviste estabilidad de precio y también tuviste competencia allí. Y tú te dabas cuenta que la gente no podía, o los comerciantes no podían subir los precios porque si no salían de mercado. Entonces, la propia competencia reguló un poco la dinámica. Lo vimos en el mercado, por ejemplo, de las telecomunicaciones. O sea, todo el tema de despliegue de fibra óptica, y yo recuerdo que al principio contratar uno de estos planes era costoso, incluso la instalación tenía un costo importante, los equipos que tenían que hacerte. Ya en la medida que entraron más actores y que ahí entra una competencia interesante, prácticamente la instalación te salía gratis y los precios empezaron a bajar con planes atractivos. Entonces, cuando tú dejas que la competencia, que el mercado actúe, obviamente eso se traduce, eso permea hacia los precios. En este entorno es obvio que tú veas unos precios distorsionados y sobre todo es muy importante para el consumidor y un consejo que yo he insistido mucho. Cuando tú tienes estas situaciones, tú consigues que un mismo producto tenga precios distintos en diferentes lugares. O sea, hay que comparar, hay que caminar. Porque, bueno, te puedes topar con que X producto en un sitio te cueste $5 y luego camines un poco más allá y esté en 3, incluso puedas llegar que alguien lo tenga en 1, en 2. Eso existe hoy en Venezuela, porque además es una dinámica propia de países con alta inflación. Porque no quiere decir que el de 5 o el de 3, yo no voy a entrar en ese juicio de valor, es especulador o no, es que su manera de ver sus costos, sus expectativas son distintas. Pero tú como consumidor, tú sí tienes que estar a la caza de esas ofertas de precios más bajos y por eso es muy importante hacer la comparación de los precios. Voy a abrir paréntesis, es Asdrúbal Oliveros que nos acompaña. Voy a salir por un momento de Venezuela. Es que mencionaste a Milei y en estos días leía cómo han caído drásticamente las cifras de inflación en la Argentina, pero cómo ha caído también drásticamente la cifra de pobreza en la Argentina. La relación entre esos dos indicadores, inflación y pobreza, Asdrúbal. Bueno, es inequívoca, porque al final, fíjate tú paradójicamente, la inflación, bueno, no es una paradoja, pero la inflación golpea a los más pobres, en la mayoría de los casos, porque generalmente en un índice de inflación, el elemento que pesa más es alimentos y medicinas. Y en los pobres, la proporción de su gasto en estas dos cosas puede superar el 70%. Entonces, están más expuestos a la inflación. Y por lo tanto, cuando tú tienes aceleración inflacionaria, tienes una merma de poder adquisitivo en los más pobres y que de alguna manera profundiza su condición de viceversa. Exactamente. Entonces, por eso es muy importante, efectivamente, uno de los objetivos fundamentales de cualquier gobierno es lograr reducir inflación
es como no es el único paso, obviamente, pero es un paso necesario para, bueno, la superación de la pobreza y para la mejora del poder adquisitivo. Yo creo que en varias ocasiones contigo, cuando hablábamos del tema salario, yo lo repito mucho, la mejor política salarial que puede tener el Estado es inflación baja. Es lo mejor que tú puedes tener. O sea, reducir la inflación. Venezuela, lamentablemente, hasta el año pasado, veníamos con una senda de descenso de la inflación. El año pasado nosotros tuvimos por primera vez en mucho tiempo inflación de 2 dígitos. Lamentablemente ese ciclo se está revirtiendo. No me atrevo a preguntarte por pronóstico, José. Bueno, efectivamente en este contexto estamos viendo una aceleración importante de la inflación, una inflación que, como te he dicho, ya está por sobre los 3 dígitos. Lamentablemente no nos mantuvimos en esos 2 dígitos del año pasado, pero incluso que puede estar por encima de 200% en este contexto. Es bastante crítico, ¿no? Asdrúbal, gracias por acompañarnos. No, ustedes. ¿Qué le pondrías a esto? Como, mira, thank you, te voy a decir varios títulos. Elige tú el que creas que aplique. Thank you, gracias. I feel it coming. Lo sentía venir. Quiero ser tu héroe, mujer bonita, o that was yesterday. I feel it coming me gusta. Me parece que es pertinente. Weekend y Daft Punk suenan éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.